Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les habla Paolo Valera y estamos aquí en una fecha muy pero muy bonita realmente, que es el mes de la Navidad, ¿no? O simplemente, ¿no?, de acuerdo también a tu religión, ¿no?, es un mes importante donde simboliza, ¿no?, la unidad familiar, ¿no? Muchas personas empiezan a reunirse en casa, algunos van de otros lugares, ¿no?, de viaje, todos para pasar, ¿no?, una noche que simboliza la unión, la paz, la armonía, pero también la transformación, ¿no? Pero primero quiero mandar unos saluditos, ¿no?, a las personas que siempre nos están siguiendo. Un saludo al señor Luis Castro y a su mamita Elsa Castro, que ha salido ya de cuidados intensivos y está ahora en casa, ¿no? De verdad estuvimos acompañándola con nuestros tratamientos también y estamos muy contentos por ti, Elsa. Gracias a Dios has podido salir de esto y bueno, realmente bendiciones por esta buena noticia, y además vas a poder pasar la Navidad en casita, ¿no?, con tu familia, ¿no? Un saludo también, ¿no?, para Doris Panta, para Denise Palacios, un saludo también para Lilian Ayón, un saludo también, ¿no?, para todas las personas que están en este momento ahí ingresando, ¿no? Realmente es una fecha muy pero muy agradable, ¿no? Pero por un lado también este mes es un mes de emociones encontradas, ¿sí? Es un mes de emociones encontradas debido a todo lo que hemos pasado en este año, ¿sí? También quiero mandar un saludo, ¿no?, a Patrick de Estados Unidos, ¿no?, que también es un guerrero y está luchando, ¿no?, contra una enfermedad, pequeño, ¿no?, todavía es un niño, ¿no?, y recién hemos empezado tratamientos a poco y estamos haciendo la lucha, así que Patrick, sé que vas a poder salir de este lupus, ¿no? Así que a ponerle muchas ganas y mucho ánimo, ¿bien? Entonces, justamente este tipo de cosas, ¿no?, es lo que ha hecho que este mes navideño, ¿no?, en este 2020, en este diciembre del año 2020, sea un mes de emociones encontradas. Primero porque pues hay una parte, ¿no?, de la población mundial que ha perdido familias en este año, ¿no? Ha perdido familiares, personas que ya no están en este planeta, personas que han tenido pues que pasar también por el tema del COVID, ¿no?, que han enfermado, personas que aún están todavía en hospitales en este momento, personas que están en cuidados intensivos, personas que aún están ya también recuperándose de las secuelas, ¿no?, del COVID. Y definitivamente, claro, no es solamente el COVID, ¿no? Lo que pasa que, bueno, a veces yo digo, es lo que nos ha tocado y es lo que más ha publicitado todos los gobiernos y todos los medios de comunicación han publicitado, ¿no?, y lo han hecho famoso al COVID, ¿no? Y esto ha ido generando mucho miedo y mucho malestar. Entonces, como para muchas personas, ¿no?, hablar justamente de la Navidad probablemente es recordar a sus familiares que han muerto en esta pandemia, recordar quizás no solamente a los muertos, porque muchos han sobrevivido, pero también quizás les recuerda todo el proceso, ¿no?, difícil de haber pasado una enfermedad de este tipo, y por eso menciono que son emociones encontradas, ¿no? Y luego están todas las personas que no les ha tocado vivir este proceso de enfermedad, ¿no?, con un familiar, o sea, no tienen ni un familiar que les haya dado COVID, ellos mismos nunca lo han tenido, y entonces como que están desde ahí, ¿no?, expectantes. Pero también es importante decir que
a pesar de no haber pasado quizás la enfermedad, ¿no? En el círculo familiar, pero están con un terror y un miedo increíble. Tanto así que probablemente algunas personas van a evitar reunirse con sus familiares en esta Navidad por miedo al contagio, ¿no? Y definitivamente estas personas, pues es lo mismo, no es... ¿Cuál es la vida que estás llevando en este momento sumergido en el miedo? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te das cuenta que ya la vida no es la misma? Probablemente esta Navidad, para ese grupo de personas, es la Navidad de pandemia. ¿Y cómo es la Navidad de pandemia, no? Vuelvo a repetir. Personas que por miedo, porque no es otra cosa, porque si estás sano y estás bien, no estás enfermo y no te quieres reunir con el resto de la familia, ¿no? Porque piensas que como en esa noche del 24, ¿no? En la noche del 24, pues todos van a estar reunidos y probablemente pues hay el temor, ¿no? Y ahora, y si alguien me contagia, y si viene el primo, y si viene el tío, ¿no? Y este temor, ¿no? Inclusive, ¿no? Como son, ya en otros países han empezado a sacar videos, ¿no? De no te reúnas en Navidad, ¿no? Por evita el contagio, ¿no? Yo no estoy en contra de las medidas de seguridad, ¿no? Porque está bien, está súper bien realmente mantener las medidas de seguridad, respetar las normas, ¿no? Que nos han indicado, ¿no? El gobierno o el Ministerio, ¿no? de Salud. Eso está súper bien, muy bien, respetar las normas, ¿no? Pero también sí hago mucho hincapié en el hecho de que hay normas que las respetamos y las aceptamos porque son normas, ¿no? Pero a veces no tienen quizás la coherencia, ¿no? En los mandatos que han dado. Sin embargo, los respeto mucho, ¿sí? Pero de todas maneras, como las opiniones de las personas son válidas, ¿no? Porque dar una opinión no produce nada. Entonces simplemente por acá por los conductos lacrimales ya ha ingresado el virus probablemente a muchas personas y a muchos de nosotros somos inmunes, ¿no? al virus. Y ya hemos dicho quizás que ser inmune no significa no contagiarte, sino es que ya tu cuerpo al conocer al virus, porque ya probablemente lo tienes ahí, pues ya tiene los mecanismos de cómo te va a defender para de alguna manera sostener a la enfermedad y no dejar que la enfermedad se multiplique a un estado de gravedad, ¿no? Quizás te puede dar una gripe, pero como las gripes de toda la vida, ¿no? Con un poco de moco, malestar de cuerpo y, ¿por qué no?, hasta una fiebre, porque la fiebre indica que tu cuerpo está luchando, tu sistema inmunológico está tratando de defenderte y esta lucha que hace, pues produce una fiebre, ¿no? Entonces, pues la noche navideña, ¿cómo va a ser, no? Y luego tienes, perdón, antes que me olvide, hemos dicho que hay como tres grupos grandes, ¿no? En esta cena navideña. La primera está la gente que sí, lamentablemente, ¿no? Y ha tenido que pasar por este proceso duro, ¿no? Donde ha perdido familiares y donde quizás hasta ellos mismos han tenido que, pues, hasta estar contagiados. Es el primer grupo, ¿no? O sea, gente que sí ha vivido el virus. Sin embargo, una de las cosas que vine mencionando en este año también fue que, pues la pregunta es, porque como no hay una investigación real, es que esas personas que se contagiaron, es que realmente se contagiaron solo del COVID, era solo COVID, quizás ya esas personas tenían otra enfermedad que no sabían que la tenían, o quizás sí sabían y se les complicó, ¿no? También tenemos el tema, ¿no?, de la obesidad, el sobrepeso también, que ha influenciado mucho, las personas que han tenido diabetes, personas que han tenido ya problemas de cardiopatías, o ¿no?, problemas cardíacos, ¿no?, o otro tipo de enfermedades que ya venían justamente afectando a la persona y entonces la persona se contagia y obviamente pues terminó grave, ¿no? Luego está el tema del miedo, ¿no?, que ya lo hemos dicho también en todo este año. El miedo es una emoción que va a producir grandes cantidades de cortisol en el cuerpo. ¿Y esto qué hace? Bajar tus defensas. Entonces, ¿cómo la persona sobrevive a un COVID? ¿Cómo una persona sobrevive a que este virus no te haga daño? Justamente por tus defensas, por tu sistema inmunológico. Entonces, una persona con el sistema inmunológico suprimido o bajo, pues obviamente no va a poder superar el virus que sea. Entonces,
toda esta pandemia ha venido acompañado por mucho miedo, mucho temor y obviamente pues eres más vulnerable por el miedo que quizás por tu propio estado de salud físico. Entonces tienes al primer grupo, personas que han vivido esto, ¿no? Y que yo los comprendo porque obviamente, pues imagínate, si has perdido un familiar este año, pues ya de por sí la Navidad no es la misma. Ya está, no la es. Y no la va a ser este año porque has perdido a alguien, a un ser querido, ¿sí? Luego tienes el segundo grupo, ya hemos dicho, que nunca se ha contagiado nada, pero que viene viviendo todo el año como si lo tuviera. No se ha contagiado nadie, ni ellos, pero vienen viviendo todo el año como si lo tuvieran. Con miedo, con temor, con super recontra protecciones, ¿no? Vienen con 10 guantes, paran con sus protectores, con sus lentes, sus mascarillas, con sus gafas. Creo que hasta paran algunos así en casa, ¿no? Viene un familiar, pues le tiran 30 litros de alcohol, ¿no? Tiene que pasar 5 trapeadores en casa, pisarlos, ¿no? O sea, de verdad es un control el súper hiper excesivo, ¿no? Creo que hasta el perro y el gato tienen su propia mascarilla, ¿no? Con su alcohol ahí. Entonces, quizás estoy como exagerando un poco, obviamente, pero a lo que quiero decir es que están viviendo como si tuvieran el COVID, como si alguien estuviera al costado, con COVID a tu lado, viviendo todo el día con una persona al costado de COVID. Y entonces tienes ese grupo familiar que obviamente la Navidad no va a ser la misma, ¿no? Imagínate sentado, pero obviamente antes de cenar, pues vamos a ponernos alcohol, ¿no? Y pues antes de esto, mejor quizás un poquito bien atrás, las sillas las ponemos muy atrás para no estar tan pegaditos a la hora de la cena. Entonces hay unos cuidados excesivos quizás que de por sí, imagínate, estás en plena noche navideña, pero estás con el miedo de qué hago acá con tanta gente que me voy a contagiar, ¿no? Y luego tienes el tercer grupo, que es un grupo muy pequeñito, ¿no? Que en ese grupo quizás estamos algunas personas que es cierto, sabemos que hay una realidad que se llama COVID, sabemos que hay una realidad de que la vida ha cambiado, pero como no vemos noticias, ni la vemos, ni las leemos, ni las escuchamos, vivimos nuestro día a día, pues como si no existiera pandemia. Y me refiero a nivel pensamientos, ojo, ¿no? O sea, que por ejemplo, si nosotros vamos a un supermercado a hacer las compras, pues obviamente pues vamos con nuestra mascarilla, como el gobierno lo ha pedido. O sea, cumplimos las normas, pero vivimos como si no existiera pandemia, porque no estamos metidos. Yo no sé en este momento si hay muchos grandes cantidades, ha bajado, disminuido, no lo tengo claro. ¿Por qué? Porque no estoy pendiente de las noticias, no las veo. Si me entero de alguna noticia es porque alguien viene y me lo ha dicho. Entonces, ¿cómo va a ser la cena navideña para ese pequeño grupo de personas? Pues casi normal, ¿no? Casi normal digo porque obviamente, pues me imagino que dentro de los grupos familiares habrá alguien que sí ve sus noticias y que llegará a casa y alguien ahí dentro de tu cena de Navidad, alguien vendrá con el miedo y estaría sentado con miedo, pero mientras que el resto quizás está viviendo normal, con los cuidados probablemente que nos han pedido. No sé si el gobierno, porque no estoy enterado, y si alguien estoy enterado me lo pueden escribir por ahí, si el gobierno ha dicho algo, alguna medida de prevención, ¿no? Al momento de tener la cena navideña no lo tengo claro, no sé si hay que ponerse unos plásticos alrededor, unos acrílicos, no sé si hay algo más que nos estén exigiendo, si hay que meterle alcohol al pavo, la verdad que no lo tengo claro, si hay algo más que están exigiendo para la noche navideña, pero yo te diría cumple las normas que han pedido, pero nunca llevarlos al extremo del miedo. Jamás. Y como la cena navideña pues va a ser para los tres grupos que hemos dicho hoy día, los que han perdido a alguien, los que no han vivido COVID pero actúan como si lo tuvieran, y luego tienes a la gente que trata de vivir su vida normal digo, a nivel familiar, en sus conversaciones, en sus pensamientos, a eso me refiero. Solamente decirte una cosa, si has perdido a alguien, no hay ninguna palabra que yo diga en este momento que te va a consolar. Empecemos por ahí. Yo podría decirte un montón de palabras en este momento, pero nada consuela el corazón. Un corazón que tiene tristeza, que tiene pena, que tiene rabia y frustración, ¿no? Por haber perdido a alguien.
por más que yo diga lo que diga acá, no va a calmar a tu corazón. Lo único que le dará tranquilidad será en el tiempo, porque el tiempo sí va calmando a nuestros sentimientos. Solo el tiempo, ¿no? Podría recomendar cosas, sí, y te las voy a recomendar, y depende de ti. Si eres una persona que vive sola en el mundo, si te has quedado solo y no hay nadie más en tu vida, pues probablemente lo que voy a decir pues no tiene mucha importancia. Pero si de todas maneras así te quede un solo familiar vivo todavía, pues tienes que asumir una actitud diferente. Porque tú tienes varias opciones ahora. La primera opción sería seguir renegando y maldiciendo, ¿no?, al mundo de por qué perdiste a alguien, ¿no? Porque obviamente te comprendo y no es fácil vivir la muerte de alguien que uno ama. Da ganas de llorar siempre quizás, estar triste, extrañarlo, nostalgia, ¿no? Y ¿por qué no? Maldecir, ¿no? Decir, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué le pasó eso a esa persona? Pero también tienes la opción de honrar a esa persona. Honrarlo. ¿Qué es honrar? Es, bueno, se fue antes que tú. Se fue antes que nosotros. Pero recuerda, porque se nos ha olvidado, es que nosotros también vamos a morir. Si tú ves tu mano y empiezas a verlo así, es cierto, yo voy a morir en algún momento. Entonces, si voy a morir en algún momento, pues lo quiero hacer honrando al que ya se fue antes. ¿Y qué significa honrarlo? Vivir plenamente cada día, cada minuto. Y más aún si te queda familia viva. ¿Por qué? Porque es como estar, ¿te imaginas estar en tu casa ahí renegando, triste y estar así fastidiado y tienes a alguien que todavía te ama al costado? Quizás tus padres, tus hermanos, tus hijos, tus abuelos, tíos, primos, alguien que te ama o que te estima y lo tienes allí y tú estás ahí con tus sentimientos, emociones y tienes a alguien a tu lado todavía. ¿Y qué esperas? Que también el día que se muera volver a hacer lo mismo. Honrar es vivir plenamente, decir, bueno, todavía tengo a alguien ahí a quien amar, a quien darle amor y cariño, darle atención. ¿Por qué no? Darle atenciones, darle mis servicios a esa persona. Pues para eso estamos. Para eso estamos. Si todavía te ha tocado, si Dios o los átomos en lo que tú creas todavía te mantiene vivo en este planeta, pues encuéntrale un significado al estar aún vivo en este planeta, al estar aquí, porque si no también te hubiera tocado irte. Pero si no te tocó, eso tienes que ponerte a pensar. ¿Y entonces por qué sigo acá? ¿Por qué también no me fui con el ser querido? Porque puede haber pasado, ojo. Entonces, si no ha sucedido, ¿qué tienes que hacer? Honra la memoria del que se fue viviendo plenamente tú por ellos. Por ellos, vívelo plenamente y con tu familia. Entonces, el día que estés en tu cena de Navidad, vuelvo a repetir, vendrá quizá la nostalgia. Habrá una parte de ti con mucha tristeza porque no está el ser querido. Pero en ese momento tienes que recordar y decir, si esa persona estuviera acá, pues creo que le encantaría que yo disfrute este momento presente. Lo viva. Y entonces vívelo con tus seres queridos, ahí, con los que estás ahí reunidos. Y luego, pues es la misma recomendación para todos los grupos. El otro grupo, recuerda que decíamos que se cuidan al extremo, pues bueno, con tu mascarilla, con tus protectores, con tus guantes, mientras que comes el pavo y el panetón, pero vívelo plenamente. Por lo menos en esa noche date unos minutos o unas horas para vivir la Navidad de manera plena, recordando quizás tus Navidades anteriores. Recuerda las Navidades anteriores, no lo sé cómo fueron las tuyas, pero algunos quizás lo vivieron con los familiares y entre risas y entre bromas y recordando, ¿no? Porque a veces cuando uno hace eso, cuando reúne en familia, recuerdas, ¿no? Hace 10 años o recuerdas cuando era niño tal persona, oye, recuerdas cuando estaba joven. ¿Recuerdas esas noches navideñas cuando vino el tío y la prima y el abuelo, oye, ¿te acuerdas ese día que pasó esto?
¿Te acuerdas que el pavo se quemó? ¿Te das cuenta? Y empieza uno a tener recuerdos y ir hacia el pasado, ¿no? Y porque esos recuerdos nos llenan de alegría, ¿no? Especialmente los recuerdos bonitos. Entonces también puede ser una noche de recordar, ¿no? Y llenarnos de ese espíritu navideño que no debería de perderse. Porque más que todo lo que significa esa noche es sigo aquí vivo y todavía hay personas a mi costado que amo que siguen vivos conmigo. Eso es el significado de esta Navidad, ¿no? Y además darte cuenta que eres muy fuerte y que los tuyos también lo han sido porque han podido superar esta pandemia. Han podido superarla o están intentando superarla. Entonces quiero que vivas esta Navidad así, que dejes un ratito, por unas horas, sácate ese ese miedo, déjalo a un costado y vive plenamente esta noche. Ríe mucho, escucha tu musiquita, escucha tus villancicos acá en Latinoamérica, ¿no? O donde estés, ponte una música agradable, come, disfruta, ríe y ya está. Mira a los tuyos y sonríe por dentro de decir gracias Dios porque estoy aquí. Gracias Dios porque el que está a mi lado está aquí. Gracias por eso. Gracias porque todo lo duro que he vivido me sigue haciendo más fuerte. Quizás eso puede ser una buena filosofía de vida. Todo lo malo y difícil y duro que he vivido me hace cada vez más fuerte, más comprensivo, más tolerante, más paciente ante la vida. Quédate con este mensaje navideño. Gracias por escucharnos, gracias realmente por todo lo que hacen, los quiero mucho. Recuerda que tú puedes crear tu universo también. Tú solo puedes crear un universo para ti solo y intentar compartirlo con tus familiares porque recuerda, nadie los puede cambiar y no lo intentes. Intentar cambiar a nuestras familias a veces es la tarea más titánica y difícil. Déjalos que ellos vivan sus propios procesos, ya tendrán alguna persona que los ayude a cambiar. Entonces tú crea tu universo y disfrútalo sin intentar cambiarlos, ¿sí? Los quiero y los veo hasta el viernes de la meditación, cariños. Todavía no les digo que pasen una feliz Navidad, aunque por si acaso que pasen una feliz Navidad, ¿sí? Y los veo muy prontito. Bendiciones. Chao.